Nunca esperes que tu propio hijo te haga sentir como un extraño, especialmente dentro del hogar que construiste. Mi nombre es Deya Grene, tengo 72 años, y tras la muerte de mi esposo, me mudé con mi hijo, pensando que la familia sería mi consuelo. Pero con el tiempo, la calidez se desvaneció. Mi nombre ya no figuraba en las facturas, mi silla en el comedor desapareció silenciosamente y mi voz dejó de importar. Empezaron a llamarme mamá solo cuando necesitaban algo, una comida, un favor, que limpiaran algo. Un día, la esposa de mi hijo dejó una nota en la encimera que decía: por favor, limpie el polvo de la habitación de invitados antes de las 3. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ya no me veían como familia, me veían como una ayuda. Pero no iba a discutir. Simplemente decidí dejar que las cámaras contaran la verdad. Cuando falleció mi esposo, el silencio en la casa se volvió insoportable. Cada sonido, cada crujido del suelo, cada tic-tac del reloj, parecía reflejar su ausencia. Mark, mi único hijo, había insistido en que me mudara con él. Mamá, te hará bien, dijo. No deberías estar sola. Su esposa, Tania, asintió con esa sonrisa amable que siempre lucía. No quería interrumpir, pero la idea de otro invierno en esa casa vacía me oprimía el pecho. Así que guardé mis recuerdos en varias cajas, álbumes de fotos, los libros viejos de mi esposo, algunos platos con significado, y dejé atrás el hogar que construimos juntos. Cuando llegué, me sentí reconfortado. Su casa estaba llena de vida, llena del sonido de las risas de sus 2 hijos, del olor de la cena, del suave zumbido de la televisión por las noches. Dormí en la habitación de invitados, que Tania había arreglado con sábanas limpias y velas con aroma a lavanda. Recuerdo haber pensado: ella lo está intentando, ella está siendo amable. Me dije a mí mismo que este era un nuevo capítulo. No estaba reemplazando mi antigua vida, simplemente estaba encontrando mi lugar en la de ellos. Durante las primeras semanas, todo iba bien. Ayudaba en la cocina. A veces recogía a los niños del colegio y preparaba mi famoso pastel de pollo los domingos. Tania siempre decía que le encantaba, y Mark sonreía, diciendo que le recordaba a casa. Esa palabra, hogar, significaba algo distinto para mí que para ellos. Pero no lo dije en voz alta. Simplemente sonreí y me reconforté con la rutina. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, pequeños detalles. Los niños dejaron de venir a que les leyera cuentos antes de dormir. Tania empezó a planear la cena sin preguntarme si estaría en casa. Mi ropa lavada fue trasladada a un cesto más pequeño junto a la puerta trasera. Eran cambios sutiles, silenciosos, fáciles de pasar por alto si no prestabas atención. Pero me di cuenta. Y aunque no dije ni una palabra, un pequeño dolor empezó a formarse en lo más profundo de mí. Es curioso lo rápido que la gente se acostumbra a la comodidad. Una mañana, Tania salió temprano para el trabajo y gritó: «Mamá, ¿puedes traerme un montón de toallas?». No me importó. Me sentía bien siendo útil. Pero al día siguiente, a lavar los platos. Al otro, a pasar la aspiradora. Y pronto, sin que nadie lo dijera en voz alta, comprendí que yo lo haría todo. La casa era grande y Tania trabajaba muchas horas, así que intenté convencerme de que ayudar era lo justo. Eso era lo que hacía la familia. Mark llegaba a casa cansado, se aflojaba la corbata y me daba un beso distraído en la mejilla antes de desaparecer en su oficina. A veces lo esperaba despierto solo para hablar con él, pero él decía: «Ahora no, mamá. Estoy agotado». Así que me sentaba en la sala, la misma que antes me hacía sentir cálido y lleno de vida, y escuchaba el zumbido de lavavajillas, mi propia compañía silenciosa. Los días se convirtieron en semanas, y me encontré manteniendo la casa impecable. Los amigos de Tania empezaron a visitarla con más frecuencia y comentaban lo hermosa que se veía la casa. Ella sonreía y decía: «Ay, ha sido una bendición tener a mamá aquí para ayudar». Esa palabra, ayuda, me dolió más de lo que esperaba. No por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Una tarde, la oí hablando por teléfono con alguien, creo que con su madre. Se reía, con voz suave y tranquila.
Oh, está bien, dijo Tania. Básicamente, se encarga de que todo funcione. Es como tener una empleada doméstica interna. Una ama de llaves. Esa palabra me pesaba en el pecho. Me quedé un buen rato en el pasillo después de que la dijera, con una cesta de ropa limpia en los brazos. Recuerdo mirar fijamente una de las camisas de Mark, perfectamente doblada, y preguntarme cuándo dejé de ser su madre y se convirtió en otra parte de su rutina. Quise confrontarla, claro que sí, pero algo me lo impidió. Quizás fue el orgullo. Quizás el miedo. O quizás fue esa pequeña parte de mí que aún esperaba que no lo dijera en serio. Me dije que solo era una broma, un desliz. Quería creerlo. Esa noche preparé la cena. Carne asada, como le gustaba a Mark. Puse la mesa para 4. Encendí las velas y esperé. Cuando entraron, los niños corrieron al televisor. Mark se dirigió directo a su portátil y Tania echó un vistazo a la comida antes de decir: «Gracias, mamá. Ya compramos algo de camino a casa». Me quedé allí un segundo, mirando los platos intactos. Las velas parpadeaban, iluminando los bordes de la foto familiar colgada en la pared. Mark, Tania, los niños y yo. Solo que, en esa foto, yo parecía feliz. Recuerdo haber pensado que la mujer del marco ya no existía. Más tarde esa semana, Tania me preguntó si podía ayudar a planchar antes de que llegaran sus invitados. Su tono era educado, pero había algo de mordacidad en el fondo. Quise decirle que no. Quise recordarle que yo tenía 72 años, no era su criada. Pero no me salieron las palabras. En cambio, asentí y dije: «Por supuesto». Después de que los invitados se fueran esa noche, la oí agradecerle a Mark por mantener a mamá ocupada. Se rió de nuevo, y esta vez, él también rió. Mi hijo. El mismo chico que solía traerme flores del jardín y decir: «Eres la mejor mamá del mundo». Esa noche me quedé en mi habitación, sin poder dormir. Podía oír el lavavajillas funcionando, el sonido apagado del televisor en la sala y el leve zumbido de la voz de Tania. La casa ya no me parecía un hogar. Se sentía como un lugar donde vivía, pero al que no pertenecía. A la mañana siguiente, encontré una nota en el mostrador escrita a mano por Tania. «Mamá, ¿podrías limpiar el polvo de la habitación de invitados antes de las 3? Gracias». Tenía una carita sonriente al final, como si eso la suavizara. Me quedé allí, leyéndola una y otra vez. Mis manos estaban firmes, pero algo dentro de mí no. Ese fue el momento en que todo cambió. No porque sintiera rabia, no la sentía. Simplemente me sentía agotada. Limpié el polvo de esa habitación, pero de forma diferente. Presté atención. Noté cómo la luz incidía en las esquinas, cómo crujían los muebles, cómo todo en esa casa se había convertido en algo que yo cuidaba, pero que no era mío. Empecé a verlo todo con claridad por primera vez. Entonces me di cuenta de que el silencio puede ser poderoso. Puede ser un escudo o una herramienta. La gente lo subestima. Creen que el silencio significa rendición. Pero en realidad, el silencio te da tiempo para ver, para pensar, para planificar. Ese día, terminé mis tareas como siempre. Pero esa noche, mientras doblaba la ropa y observaba las sombras moverse por el suelo, decidí algo en voz baja, algo que no le dije a nadie. No iba a discutir, no iba a gritar, ni a suplicar respeto. Iba a dejar que sus acciones contaran la historia por sí solas. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que su casa, la que creían controlar, estaba a punto de convertirse en testigo de todo. Porque mientras ellos me veían como invisible, yo estaba aprendiendo cuánto poder hay en no ser visto. Y ahí es donde todo empezó a cambiar. De una aceptación silenciosa a un despertar silencioso. Es extraño lo rápido que una casa llena de gente puede empezar a sentirse vacía. Había voces, pasos, risas, incluso el sonido de puertas cerrándose, pero nada de eso me pertenecía ya. Casi todos los días, me despertaba antes que los demás, por pura costumbre. Los mayores hacen eso, ¿sabes? Nuestros cuerpos aún siguen el ritmo de una vida que ya no existe. Preparaba café, ponía tazas,
A veces incluso preparaba el desayuno, aunque nadie me lo pedía. Al principio, me lo agradecían. Luego, simplemente, dejaron de notarlo. Mark cogía su taza, escuchando a medias algo en el móvil, y Tanya corría por la cocina, haciendo sonar los tacones, hablando de alguna reunión. Los niños murmuraban un rápido buenos días, abuela al salir, con las mochilas rebotando tras ellos. Para cuando la casa se quedaba en silencio, yo me quedaba allí parada con mi taza, con el olor a tostada quemada aún en el aire. Ese silencio después de que se fueron fue lo más difícil. No era apacible, como el silencio que mi esposo y yo solíamos compartir los domingos por la mañana. Era pesado, hueco, como si la casa misma contuviera la respiración. Ocupaba las horas de la única manera que sabía, limpiando, doblando, cocinando, cualquier cosa que le diera un propósito a mis manos. Me decía a mí misma que ayudaba, que seguía siendo parte de la casa de alguna manera. Pero la verdad era que no tenía otro lugar a donde ir. Había dejado mi propia casa para mudarme aquí. Mis cosas estaban guardadas en cajas en el garaje. Incluso mi silla favorita, la que usaba mi esposo para sentarse, estaba escondida bajo una lona. Fuera de la vista, igual que yo. Los almuerzos iban y venían sin decir palabra. A veces, Tanya trabajaba desde casa, atendiendo sus llamadas desde la mesa del comedor. Yo me quedaba callado, limpiando el polvo de los estantes o planchando la ropa en la habitación de al lado. Nunca me saludaba, nunca me daba las gracias. Era como si me hubiera convertido en un sonido de fondo, parte de los muebles, parte del bullicio de la vida diaria. Pero lo que más me dolía no era el trabajo. Era la distancia. Las conversaciones que antes me incluían, planes para el fin de semana, noticias familiares, incluso cosas pequeñas como que cenar, ahora eran susurradas o escritas por teléfono. Si preguntaba de qué hablaban, Tanya sonreía educadamente y decía, «Ay, no es nada, mamá». Pero nunca era nada. Siempre era algo que no debía oír. Incluso en la cena, el silencio me seguía. Cocinaba algo rico, algo casero, pastel de carne, puré de papas, pan de maíz, porque pensaba que si seguía aportando calor a la casa, de alguna manera me lo devolverían. Pero no fue así. Comían mientras revisaban sus teléfonos, asintiendo de vez en cuando, con la voz llena de conversaciones de trabajo o chismes del barrio. De esas conversaciones que llenan el aire sin decir nada real. A veces, Mark levantaba la mirada y preguntaba, «¿Estás bien, mamá?» Y yo sonreía, la misma sonrisa que le había dedicado desde que era niño. «Estoy bien, cariño». Pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Una noche, después de cenar, estaba recogiendo los platos mientras ellos estaban en la sala viendo la tele. No les prestaba mucha atención, hasta que oí mi nombre. La voz de Tanya, cortante y despreocupada a la vez. «Nos ahorra una fortuna, ¿sabes?», dijo riendo. Mark rió suavemente. «¿Qué quieres decir?». «Bueno», continuó, «una limpiadora, una cocinera, una niñera. ¿Y si tuviéramos que pagar todo eso? Estaríamos en la ruina». Me quedé paralizado, con un plato aún en la mano. Mi primer instinto fue pensar que la había oído mal. Pero entonces volvió a reírse. No fue cruel exactamente, solo descuidada. El tipo de risa que usa la gente cuando olvida que los sentimientos de alguien existen. Mark no dijo nada por un momento. Entonces lo oí decir, «Sí, supongo que tienes razón». Eso fue todo. Solo esas palabras. Y algo dentro de mí cambió. Terminé de lavar los platos en silencio. Cada plato me pesaba más que el anterior. Cuando terminé, fui a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me senté en mi mesa de costura, la misma que había tenido durante años, y me quedé mirando el dobladillo a medio terminar de una cortina que había estado remendando para Tanya. La lámpara proyectaba un pequeño y cálido círculo de luz, y justo al lado había una foto enmarcada de Mark de niño. Tenía unos 8 años en esa foto, con una amplia sonrisa y sin un diente delantero. Mi esposo nos rodeaba con el brazo, con una sonrisa firme y orgullosa. Extendí la mano y toqué el cristal.
Aún recordaba el día en que me tomaron esa foto. Era un picnic de verano en el lago. Mark había pescado su primer pez y corrió colina arriba para enseñárselo a su papá. Sus manitas temblaban de emoción. Su padre le había alborotado el pelo y le había dicho: «Ese es mi hijo». Y yo había tomado esa foto justo ahí, capturando un momento de pura alegría, de puro amor. Ahora, años después, ese chico vivía bajo mi mismo techo, pero ya casi no lo conocía. Su voz había cambiado, su risa se había suavizado, convirtiéndose en algo distante. Yo solía ser su mundo. Ahora, solo era alguien que lo mantenía funcionando a la perfección. Entonces me di cuenta de que el amor, sin respeto, se convierte en algo más. Se convierte en servidumbre. Y la servidumbre, por silenciosa que sea, te corroe el alma. Me quedé allí sentado un buen rato, con el sonido del televisor tenue a través de las paredes. Se reían de algo, un programa, un chiste, quién sabe. Daba igual. Esa noche me di cuenta de que podía gritar y nadie vendría corriendo. No porque no les importara, sino porque ya no me oían. Así que dejé de intentar que me escucharan. Empecé a escuchar. Escuché cómo hablaban entre ellos. Como Tania siempre usaba ese tono cortante cuando me hablaba, pero una risa suave cuando hablaba con sus amigos. Noté cómo Mark evitaba el contacto visual cuando mencionaba el nombre de su padre. Noté cómo estaban al tanto de todo, la compra, las facturas, las tareas del hogar, pero nunca la gratitud. Y en esos momentos de tranquilidad, cuando la casa se quedaba dormida, recorría las habitaciones, apagando las luces que habían olvidado, doblando las mantas que habían dejado. Empecé a ver las cosas con claridad, no solo lo que hacían, sino por qué. Empecé a comprender las pequeñas maneras en que la gente justifica la crueldad consigo misma. No los odiaba. De verdad que no. Los compadecía, porque habían olvidado lo que significa la familia. Habían convertido el amor en una transacción. Pero esa constatación no me derrumbó, me despertó. Una noche, después de que todos se acostaran, volví a sentarme en mi mesa de costura. Abrí el cajón donde guardaba la vieja libreta de mi marido, la que usaba para escribir recordatorios, listas de la compra e incluso notas de amor. La hojeé y encontré un recibo antiguo de una póliza de seguro de hogar. Con su letra, tenue y descolorida, había escrito una pequeña nota en el margen: «Documente siempre todo». No sé por qué, pero esa frase se me quedó grabada. La leí una y otra vez, como un susurro del pasado. Y fue entonces cuando me llegó, silenciosa y naturalmente, como la luz que se filtra en una habitación oscura. No necesitaba gritar. No necesitaba pelear. Solo necesitaba la verdad y una forma de demostrarla. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Mi corazón seguía pesado, pero ya no me sentía impotente. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer. Pero sí sabía esto. Habían confundido mi silencio con debilidad. No tenía ni idea de que el silencio, bien usado, puede ser el sonido más fuerte del mundo. Y ese fue el comienzo de mi plan. No uno ruidoso ni vengativo, sino uno tranquilo y firme. Uno que dejaría que la verdad se revelara sola. Porque a veces, la mejor manera de ser escuchado, es dejar de hablar por completo. Recuerdo el día que compré las cámaras. Era miércoles, tranquilo, gris y fresco, de esos días en los que el mundo parece medio dormido. Les dije a Mark y a Tania que iba a la farmacia, pero en lugar de eso, me desvié hacia el centro. La tienda de electrónica no era grande, pero sí luminosa, demasiado luminosa, con hileras de cajitas de plástico apiladas ordenadamente en los estantes. Caminé por los pasillos hasta encontrar la sección de seguridad, y allí estaban, dos pequeñas cámaras domésticas, no más grandes que la palma de mi mano. Me quedé allí un momento, mirando el paquete. Por seguridad, decía la etiqueta. Casi sonreí. Seguridad. Esa era exactamente la palabra que necesitaba. Llevé 2 cajas al mostrador, entregué el dinero y salí con una sensación que no había sentido en meses. Control. Al llegar a casa, dejé las bolsas en la encimera como si no fueran nada importante, solo un recado más. Nadie se dio cuenta.
Mark estaba en su portátil y Tanya revisaba su teléfono, escuchando a medias un podcast. Los niños estaban en sus habitaciones, con las risas apagadas tras las puertas cerradas. Esa noche, después de que todos se acostaran, abrí las cajas. Las cámaras eran elegantes, negras y silenciosas, como yo. Instalarlas no fue tan difícil como pensé. Una estaba en la estantería de la sala, entre portarretratos y un jarrón. La otra la coloqué en la encimera cerca de la cocina, orientada hacia el comedor. Desde allí, podían verlo todo, cómo me hablaba Tanya, cómo Mark restaba importancia a mis palabras, incluso cómo me miraban. No le conté a nadie sobre ellos. No hacía falta. Eran tan pequeños que se confundían, invisibles para los ojos que solo veían lo que querían. A la mañana siguiente, la vida siguió como siempre. Tanya dejó su taza de café sobre la mesa sin decir palabra. Mark salió corriendo, diciendo que llegaría tarde. Ordené, como siempre. Solo que esta vez, mientras limpiaba la encimera, me sentí diferente. Ya no estaba simplemente limpiando. Estaba observando, escuchando. Al principio, me dije que estaba exagerando, que quizá era una tontería, que grabar a mi propia familia era pasarse de la raya. Pero luego, poco a poco, las cámaras empezaron a confirmar todo lo que había sentido pero que intentaba ignorar. La primera grabación que vi fue de esa misma mañana. Tanya entró en la cocina con cara de fastidio porque la cafetera estaba vacía. Suspiró y dijo: «Mamá, deberías preparar otra cafetera cuando se acabe. Eres la única en casa casi todo el día». Su tono era educado en apariencia, pero cortante por dentro, como un cuchillo envuelto en encaje. Recuerdo estar sentado en mi habitación, viendo el video, y sentir un clic dentro de mí. No era ira. Era claridad. Por fin veía mi vida como lo haría alguien externo, no a través de la culpa ni la obligación, sino con la pura verdad. Durante las siguientes semanas, las grabaciones se acumularon. Tanya me decía que siguiera siendo útil mientras ella se relajaba en el sofá. Mark restaba importancia a mis preguntas sobre las facturas con un: «No te preocupes, mamá, está bajo control». El sonido de mi propia voz, tranquila, paciente, suave, resonando en esos clips me hizo darme cuenta de lo silenciosa que me había vuelto. No estaba viviendo. Existía en silencio entre sus frases. A veces, después de que todos se fueran a dormir, me servía una taza de té y revisaba el material. Etiquetaba cada archivo cuidadosamente en mi vieja laptop: día 3, cocina, día 5, sala de estar, domingo, después de cenar. Al principio me temblaban las manos, pero pronto se convirtió en una rutina, como escribir un diario. Solo que este diario hablaba por sí solo. Lo que más me impactó no fue la crueldad, sino la naturalidad. Ni siquiera pensaron en cómo me hablaban. Era como si hubieran borrado el recuerdo de quién era yo. Tanya me trataba como si fuera una empleada doméstica. Mark me trataba como una molestia que no podía admitir. Y yo simplemente me movía por las habitaciones como un fantasma, manteniendo sus vidas en orden. Una noche, grabé algo que selló mi decisión. Había preparado la cena, un asado con verduras, uno de los favoritos de Mark. Llegó tarde, se aflojó la corbata y miró la mesa sin siquiera mirarme. «Ya pedimos comida para llevar», dijo. Tanya rió suavemente, mirando su teléfono. «De verdad que no tienes que seguir cocinando así, mamá», añadió. «Es que, a veces es demasiado». Demasiado. Vi ese video 3 veces más tarde esa noche. No porque no lo creyera, sino porque quería recordar exactamente cómo me sentí. Ese extraño vacío, esa despedida cortés. Creo que fue entonces cuando mi silencio empezó a cambiar. Ya no era un silencio de tristeza. Era un silencio de preparación. La casa misma se convirtió en parte de ella. Cada sonido, cada palabra, se sentía más pesada ahora. Cuando Tanya dejó caer sus zapatos junto a la puerta, cuando Mark llamó desde el pasillo, cuando los niños discutían arriba, las paredes lo soportaban todo. Las cámaras se convirtieron en mis testigos, silenciosas y pacientes. Entonces ocurrió algo inesperado.
Tania empezó a quejarse de mí con sus amigas por el altavoz. No quise oírla, pero no cerró la puerta. Le dijo a alguien, es como vivir con un empleado al que no puedes despedir. Se rió, con esa misma risa hueca que se había convertido en su sello. O sea, no es mala ni nada, pero simplemente está ahí. ¿Sabes? Esa palabra, allá en eso me había convertido. En I moda, en I velerada, en I respetada. Simplemente, allá. Esa noche, me senté en la oscuridad, con el zumbido del refrigerador llenando la cocina. Pensé en mi esposo, en cómo me decía, eres el alma de esta familia, de ella. Me preguntaba qué pensaría si viera cómo habían resultado las cosas. Durante mucho tiempo, me culpé. Quizás había hecho que Mark se sintiera demasiado cómodo, demasiado dependiente. Quizás lo había perdonado demasiado fácilmente cuando era joven. Pero entonces me di cuenta de que la amabilidad no es debilidad. Es solo que algunas personas confunden una con la otra. Para la tercera semana, tenía horas de grabaciones. Pequeñas pruebas, momentos que podrían parecer insignificantes para cualquiera, pero que al compararlos, contaban toda la historia. El tono cortante de Tania, el silencio de Mark, como me dejaban al margen de cada decisión. Todo estaba ahí. Aún no sabía qué haría con ellos. Pero sí sabía esto. Si alguna vez intentaban tergiversar las cosas, si intentaban convertirme en el problema, tendría la verdad. No la verdad emocional, sino la que no se inmuta ante el escrutinio. Una noche, Mark llegó temprano a casa y me encontró sentada en la sala. Sonrió levemente y me preguntó, ¿estás bien, mamá? ¿Has estado callada últimamente? Lo mai un momento, estudiando su rostro. Aún quedaba un rastro de aquel niño que crié, el que me abrazaba antes de dormir, el que me llamaba mamá en vez de mamá. Sonreí y dije, estoy bien, cariño. Solo estoy cansada. Él asintió, satisfecho, y subió las escaleras. En cuanto sus pasos se desvanecieron, miré la pequeña lente negra de la estantería. La luz roja de la cámara parpadeó una vez, fija y serena. Susurré suavemente, estoy cansado de fingir. En los días siguientes, añadí una cámara más, cerca del pasillo. Le dije a Tania que era por seguridad, ya que había visto un reportaje sobre robos en las noticias. Aceptó sin problema, incluso me agradeció que se me ocurriera. No tenía ni idea de que la estaría vigilando también. Ya no me sentía culpable. Ya no. No puedes llamarlo traición cuando es la única forma de defenderte. Cada día que pasaba me fortalecía en mi estilo tranquilo. Seguía cocinando, limpiando, sonriendo. Cumplía con mi parte. Pero detrás de cada asentimiento y cada, claro, cariño, tenía la verdad guardada en una tarjeta de memoria. A veces, me sentaba en el porche por la noche, con la casa en silencio tras mí, y miraba las estrellas. Pensaba en cuántos años había pasado creyendo que mantener la paz era lo mismo que ser respetado. Me había equivocado. La verdadera paz no es algo que se ruega. Es algo que se reclama cuando finalmente dejas de aceptar menos de lo que mereces. Y en el fondo, sabía que llegaría el momento en que toda esta documentación silenciosa importaría. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía crecer, como la pausa antes de una tormenta. No esperaba venganza. Esperaba la verdad. Y cuando la verdad aparece, no necesita gritarse. Solo necesita ser vista. Era una de esas mañanas brillantes de principios de verano donde el aire se sentía más pesado de lo debido. De esos días que parecen tranquilos por fuera, pero que por dentro esconden tensión. Estaba afuera, podando los rosales que bordeaban el camino. Habían sido el orgullo de mi esposo, esas rosas, rojas como el vino, tenaces como el tiempo. Cada primavera, seguía cuidándolas como él. Me daban un punto de apoyo firme. Tania salió al porche con el teléfono en una mano y ese tono cortante ya se notaba en su voz. «Mamá, olvidaste sacar los botes de basura otra vez», gritó, lo suficientemente fuerte como para que los vecinos la oyeran. «En I siquiera levanta la vista». «Ya salieron», dije en voz baja,
señalando la acera. Suspiró, de esos que parecen más un anuncio que frustración. Bueno, quizá la próxima vez lo revises antes de que tenga que recordártelo. Estamos intentando que el lugar se vea decente, ¿sabes? Se oyeron risas al otro lado de la calle, de uno de los vecinos, quizá dos. Levanté la vista el tiempo justo para ver a la señora Inés, la mujer del césped bien cuidado y la lengua más afilada, sonriendo con suficiencia desde la entrada. Tania no se dio cuenta. O quizás sí, y por eso dijo lo que vino después. Uno pensaría que después de vivir aquí sin pagar alquiler, lo mínimo que podría hacer es mantener las apariencias. No lo eres, la criada, mamá, pero a veces actúas como tal. Las palabras golpearon el aire como un cristal roto, agudas, resonantes, imposibles de ignorar. Me quedé paralizada, con las tijeras de podar aún en la mano. Mi corazón no se aceleró, ni mi cara se sonrojó. Simplemente, me detuve. Hay cierta quietud que surge cuando alguien cruza una línea tan completamente que la emoción aún no te alcanza. El timbre del vecino rompió el silencio. No lo sabía en ese momento, pero ese timbre significaba que todo estaba siendo grabado. Tania debió haber visto mi cara, porque intentó quitárselo de encima. Anda ya, mamá. No me mires así. Solo bromeaba. Pero no era una broma. Y ella lo sabía. Me di la vuelta y entré sin decir palabra. El resto del día transcurrió a cámara lenta. La casa estaba en silencio, pero no de la forma habitual. Incluso el aire se sentía pesado, como si contuviera la respiración. Recorrí las habitaciones, doblando la ropa, lavando los platos, quitando el polvo de los estantes. Cada movimiento automático, los mismos que había hecho miles de veces antes. Pero ahora, cada sonido, cada paso, resonaba con esa palabra mucama. Esa noche no cené con ellos. Dije que no tenía hambre y fui a mi habitación. Me senté en el borde de la cama, mirando el tenue resplandor de la luz del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. Pensé en mi esposo. Casi podía oír su voz en el silencio, como solía decirme, no tienes que luchar para tener razón, Del. Simplemente mantente firme en la verdad. Hablará cuando sea el momento. Susurré su nombre y sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. Esta vez no era tristeza. Era claridad. 2 días después, el incidente se extendió por el barrio. Alguien de la cuadra, nunca supe quién, había publicado la grabación del timbre en una página comunitaria. Captado en cámara. Hija humilla a su anciana madre. Eso decía el pie de foto. Tania no tardó en verlo. Lo supe por la forma en que entró furiosa a la cocina, con el teléfono agarrado con fuerza. ¿Sabías esto?, preguntó. Estaba revolviendo el té en el mostrador. No respondí. Mamá, respondí. La miré, tranquilo y firme. No, dije en voz baja. Pero sé lo que pasó. Me miró fijamente un buen rato, con los ojos abiertos, entre furia y miedo. Luego se dio la vuelta y se marchó furiosa, murmurando, «Increíble». Mark no dijo mucho, pero pude sentir su inquietud. Se movía más despacio a mi alrededor, como si no supiera qué decir ni cómo actuar. Por primera vez en meses, vi un destello de vergüenza en sus ojos al mirarme. Pero no duró. La vergüenza rara vez dura cuando el orgullo se apodera de mí. Esa noche, cuando se acostaron, abrí mi portátil y revisé las carpetas de grabaciones que había guardado, semanas de verdades silenciosas. Clips cuidadosamente etiquetados. Cocina, 10 de mayo. Sala de estar, 22 de mayo. Cena, 2 de junio. Hice clic en uno al azar. Estaba Tania, de pie en la puerta, diciéndome que sirviera de algo. Luego, otra, Mark, diciendo que estaba demasiado ocupado para ayudar cuando le pedí que levantara una caja. Otra, la voz de Tania riendo. Le gusta. La mantiene ocupada. Las palabras resonaban como una radio vieja, de esas que no se pueden apagar. No lloré. Ni siquiera me inmuté. Simplemente miré, un fragmento tras otro, hasta que la noche dio paso a la mañana. Entonces hice algo que no había hecho en años.
Llamé al abogado de mi difunto esposo. Se llamaba Robert Ellis, un hombre amable y paciente que conocía a mi esposo desde antes de que naciera Mark. Su voz era amable al responder, aunque se me notaban los años. Dala. Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Sí, dije en voz baja. Necesito tu ayuda. No me apresuró. Simplemente escuchó mientras le explicaba, lenta y claramente, todo lo sucedido, las tareas domésticas, el descuido, la humillación pública. Le conté sobre las grabaciones, las pruebas, incluso las grabaciones del timbre que se habían publicado en Internet. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego dijo, hiciste bien en documentarlo, Della. Ojalá no hubieras tenido que hacerlo, pero lo hiciste. Nos vimos al día siguiente en su oficina. Le llevé una pequeña memoria USB en un sobre sencillo. La conectó y vio los videos en silencio, apretando la mandíbula ligeramente con cada minuto que pasaba. Al terminar, se recostó en la silla y juntó las manos. Esto no es solo maltrato, dijo finalmente. Es negligencia, tanto financiera como emocional. Todavía tienes una parte legal de esa casa, ¿verdad? Sí, dije. La mitad. Él asintió. Entonces nos aseguraremos de que esté protegida. Presentaré una solicitud de tutela sobre tu parte. Tendrás autoridad sobre cómo se administra la propiedad y quién puede tomar decisiones financieras al respecto. Sus palabras eran tranquilas, directas, pero sentí que algo se agitaba en mi interior. Algo como alivio, o tal vez justicia. Había estado callada tanto tiempo que incluso oír a alguien defenderme me parecía poderoso. Durante las siguientes semanas, Robert se encargó de todo. Yo me quedé en casa, siguiendo mis rutinas habituales, cocinando, limpiando, fingiendo que todo estaba normal. Pero bajo esa apariencia de calma, las cosas estaban cambiando. Se archivaban los documentos. Se fijaban las fechas. Y la verdad, grabada discretamente en esas pequeñas cámaras negras, ahora circulaba por los canales adecuados. Entonces llegó la carta. De aspecto oficial, con mi nombre y el de Mark uno al lado del otro. La abrí lentamente en la mesa de la cocina. Las palabras eran sencillas. Aviso de petición de tutela presentada. Cuando Mark lo leyó más tarde esa noche, palideció. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja pero temblorosa. Solo son trámites, dije en voz baja. Robert me ayudó con algo. Tanya le arrebató la carta de la mano y la examinó rápidamente. ¿Fuiste a un abogado? ¿Por qué? Esto es ridículo. La miré a los ojos. Por la verdad, dije. Se rió con amargura. Estás exagerando. Esto es un asunto de familia, no un asunto judicial. Assentii lentamente. Entonces deberías haberlo tratado como un asunto familiar. Mark no habló. Simplemente se quedó allí, mirándome como si me viera por primera vez. No como una carga, ni como un elemento secundario, sino como alguien que ya no iba a desaparecer en silencio. Esa noche me acosté temprano. Por primera vez en meses, dormí profundamente. A la mañana siguiente, el mundo seguía como siempre. Pero algo había cambiado. Ya no me movía por la casa como una sombra. Caminaba con determinación. El mismo hogar que antes parecía una jaula ahora se sentía como un lugar de ajuste de cuentas, no ruidoso ni violento, sino firme y deliberado. Y mientras el sol entraba por las ventanas, iluminando los rincones de la sala de estar, miré la cámara en el estante y susurré, ya casi es la hora. Porque las tormentas no siempre vienen con truenos. A veces, llegan en silencio y, al hacerlo, lo cambian todo. El día que llegó el aviso, la casa estaba envuelta en ese silencio incómodo que precede a una discusión, de esos en los que todos esperan a que alguien más hable primero. Estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando té, cuando oí que la puerta principal se abría. Los pasos de Mark eran rápidos y pesados por el pasillo. Ni siquiera me saludó. Los papeles estaban arrugados en su puño cuando entró furioso en la cocina. Tanya lo siguió de cerca, con la voz áspera y llena de ira, antes siquiera de que levantara la vista. ¿Qué es esto, mamá?, espetó,
levantando el aviso como si fuera un insulto personal. ¿Presentaste acción legal contra nosotros? ¿Contra tu propia familia? Dejé mi taza en silencio. No presenté nada en tu contra, dije en voz baja. Presenté una demanda para protegerme. Eso es diferente. La voz de Mark tembló, no de miedo, sino de incredulidad. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Nos estás haciendo quedar fatal delante de todos. Lo miré un buen rato. Lo hiciste tú solita, cariño. Eso lo detuvo. Solo por un segundo. Lo suficiente para que Tanya llenara el silencio. Esto es ridículo, dijo, subiendo el tono. Te están manipulando. Alguien debió convencerte para que hicieras esto. Probablemente el antiguo abogado de tu marido. Se está aprovechando de ti. No estás pensando con claridad. Sus palabras eran cortantes, pero debajo había algo más. Miedo. Se notaba en cómo su voz temblaba, en cómo agarraba esos papeles como si se aferrara al último resquicio de control que le quedaba. No discutai. No me defendí. Había pasado demasiados meses explicándole cosas a gente que no quería entender. En cambio, cogí la pequeña tableta negra que estaba en la mesa a mi lado, la que estaba conectada a las cámaras. Toqué la pantalla, encontré el video que buscaba y le di al play. La cocina se llenó de sonido, la voz de Tanya, clara como el día. Mamá, asegúrate de limpiar el baño de visitas antes de que lleguen todos. Y trata de no hablar mucho durante la cena. ¿De acuerdo? Queremos que se sienta impecable. La grabación terminó allí. Por un momento, nadie habló. Mark hundió los hombros. Miró la mesa como si no pudiera asimilar lo que acababa de oír. Tanya, sin embargo, intentó mantenerse firme. Eso está fuera de contexto, dijo rápidamente, con la voz quebrada. No puedes simplemente. Pero no la dejé terminar. Basta, dije en voz baja. No necesito explicarlo. La verdad no necesita contexto cuando se dice sin rodeos. La habitación volvió a quedar en silencio. Incluso el reloj de la pared pareció dudar antes de avanzar. Mark finalmente me miró, pálido. Mamá, nunca quisimos hacerte daño. Lo sabes, ¿verdad? Solo intentábamos controlarlo todo. Las cosas se complicaron. Asentí lentamente. Complicado no significa cruel. Sus ojos brillaron un poco, pero no dijo nada. Tanya, sin embargo, no estaba lista para soltarlo. Lo has retorcido todo, dijo con la voz tensa por la ira. Te estás comportando como una víctima cuando lo único que has hecho es complicarnos las cosas. Te acogimos. Te dimos un lugar donde quedarte. Sentí que se me encogía el corazón al oír eso, no por las palabras en sí, sino por la facilidad con la que salieron de su boca. Como si la bondad hubiera sido caridad, no amor. No te pedí que me acogieras, dije en voz baja. Te ofreciste. Y cuando llegué aquí, pensé que volvía a casa. Pero lo convertiste en algo más. Algo que ni siquiera reconozco. Me levanté lentamente, con las manos firmes en el borde de la mesa. Mi voz se mantuvo serena, aunque cada palabra cargaba con el peso de los meses que había pasado sin ser vista. Me pasé la vida cuidando de esta familia, dije. Cocinaba, limpiaba, trabajaba doble turno para mantener la luz encendida cuando tu padre estaba enfermo. No lo hice por agradecimiento. Lo hice porque así es el amor cuando es verdadero. Pero lo que me diste a cambio, no fue amor. Fue conveniencia. Mark abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano. No, susurré. Solo escucha. El silencio que siguió no fue pacífico. Fue crudo, de esos que hacen que uno se vea con claridad por primera vez. Esto no es venganza, dije. Es rendición de cuentas. La palabra flotaba en el aire como humo, lenta, espesa, imposible de ignorar. Tanya se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada, pero pude ver que sus ojos brillaban con algo parecido a la vergüenza. Mark simplemente se hundió en la silla frente a mí, con las manos juntas, mirando la mesa como si pudiera ofrecer respuestas.
Tras un largo silencio, habló en voz baja, casi infantil. No me había dado cuenta de lo mal que estaba, dijo. Solo pensé que estabas bien. Nunca te quejaste. Sonreí con tristeza. Ese es el problema, cariño. Dejaste de darte cuenta porque dejé de esperar que lo hicieras. Por un momento, pareció que iba a llorar. Tania se dio la vuelta, fingiendo mirar su teléfono, aunque pude ver que su mano temblaba ligeramente. No disfruté de nada de eso. No soy así. Pero sentí cierta paz al ver la verdad finalmente expuesta, sin ser gritada, sin ser forzada, simplemente dicha en voz alta y dejada que se mantuviera por sí sola. Cuando llegó la carta del abogado unas semanas después confirmando la orden de tutela, no me regodeé. Simplemente la doblé con cuidado y la guardé en mi cajón. La vida seguía, los niños seguían yendo al colegio, los platos seguían lavándose y el mundo exterior seguía girando. Pero la energía dentro de casa había cambiado. El silencio ya no era sofocante. Era espacio, un espacio que había recuperado. Mark se volvió más callado conmigo, más cuidadoso con sus palabras. A veces pasaba por la cocina y preguntaba, ¿necesitas ayuda con eso, mamá? Yo sonreía y decía, no, lo tengo. Pero el esfuerzo importaba. Podía ver que lo intentaba. Tania, en cambio, me evitaba. A veces la pillaba observándome, como si esperara que la regañara o la sermoneara. Pero nunca lo hacía. No hacía falta. Ella ya lo sabía. De vez en cuando la casa estaba en silencio, repasaba ese momento, no por despecho, sino como recordatorio. El sonido de mi propia voz diciendo, esto no es venganza, es responsabilidad. Me ayudaba a recordar que la fuerza no siempre se consigue alzando la voz ni con palabras duras. A veces, solo se trata de mantener la calma para dejar que la verdad resuene sola. Una tarde, Mark entró en mi habitación mientras doblaba la ropa. Dudó en la puerta, como si no estuviera seguro de si le dejaban entrar. Mamá, dijo, Tania lo ha estado pasando mal. Con todo. Levanta la vista y asentí. Lo sé. Ella no quiso decir. Mark, lo interrumpí con suavidad, no estoy enojada. Pero perdonar no significa fingir que no pasó nada. Él asintió lentamente. Entiendo. Y creo que, por primera vez en mucho tiempo, realmente lo hizo. Después de que se fue, me senté en el borde de la cama y miré la habitación. La misma que una vez pensé que era un rincón de la casa de alguien. Ahora, volvía a sentirla como mía. Las paredes ya no me oprimían, el aire ya no parecía prestado. A veces, por la noche, oía el leve zumbido de la cámara en la sala. Seguía allí, grabando, aunque ya no la necesitaba. Nunca la apagaba. No porque quisiera pillarlos haciendo algo malo, sino porque me recordaba lo que había aprendido, que la verdad, una vez vista, no vuelve a ocultarse. Había pasado gran parte de mi vida manteniendo la paz, suavizando las cosas, tragando mi dolor, manteniéndome pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. Pero allí, ese día, frente a mi propio hijo y a la mujer que una vez me llamó la criada, me di cuenta de algo simple y liberador. A veces, la dignidad no se quita. Se entrega, pieza por pieza, hasta que finalmente decides recuperarla. Y eso fue exactamente lo que hice. No gritando. No castigando, sino quedándonos quietos y dejando que la verdad haga lo que siempre hace, descubrir, revelar y restaurar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y apagué las luces, miré por la ventana hacia la oscuridad. Por primera vez en meses, vi mi propio reflejo no como alguien desvanecido u olvidado, sino como alguien completo de nuevo. Me susurré a mí mismo suavemente, ya se acabó. Y aunque lo dije apenas en un suspiro, la paz que siguió se sintió más fuerte que cualquier otra cosa. Ha pasado casi un año desde que empaqué mis últimas cajas y cerré la puerta de la casa de Mark por última vez. El aire esa mañana era quieto y pálido, de esos que prometen un nuevo comienzo pero no lo anuncian en voz alta. Recuerdo estar de pie en el porche con mi pequeña maleta a mi lado, mirando atrás solo una vez. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba,
Y también más silenciosa. Tal vez nunca fue el lugar lo que me dolió, sino la gente que olvidó lo que debería significar un hogar. Respire profundamente. Exhale lentamente y diun paso adelante. La cabaña que encontré no era lujosa. Estaba en una calle tranquila, bordeada de robles, cuyas ramas se inclinaban como si susurraran secretos a cualquiera que quisiera escuchar. El techo se hundía un poco en el centro y la pintura de la barandilla del porche estaba desconchada, pero era mía. Toda mía. La compré con la parte de la venta de la casa vieja, la misma que una vez me pareció una prisión. Me pareció extraño, en el mejor sentido, usar ese mismo dinero para construir algo que finalmente me hiciera sentir libre. La primera semana allí, no me apresuré a desempacar. Simplemente abrí todas las ventanas y dejé que entrara la luz del sol. El lugar olía a madera, polvo y un ligero aroma a lavanda, ese que se pega a los muebles viejos pero que, de alguna manera, resulta reconfortante. Me sentaba junto a la ventana por las mañanas con una taza de café, escuchando a los pájaros y pensando en lo diferente que puede sonar el silencio según donde estés. En aquella casa, el silencio significaba ausencia. Aquí, significaba paz. Llené las pequeñas habitaciones despacio, con cuidado, con cosas que me hacían sentir viva de nuevo, libros, fotos enmarcadas, el viejo tocadiscos con el que mi marido solía trastear en el garaje. Había olvidado el cálido sonido del vinilo cuando la aguja se asienta, ese suave crujido antes de la primera nota. Algunas mañanas, ponía su disco favorito, una de esas piezas de jazz lento que solían flotar en nuestra cocina los domingos por la tarde. Y por un rato, sentí que estaba allí de nuevo, sonriendo desde el otro lado de la mesa. Planté un pequeño jardín detrás de la cabaña, nada sofisticado, solo hierbas aromáticas, margaritas y algunos rosales. Me decía que eran para él, pero la verdad es que también lo eran para mí. Me alegraba ver crecer algo de nuevo, algo que no pedía permiso ni aprobación, solo luz solar y cariño. La gente del barrio era amable, con esa naturalidad pueblerina. Saludaban desde el otro lado de la calle, traían pastel o se acercaban a preguntar por las flores. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba y veía algo más que una carga o un personaje secundario en su vida. Una tarde, mientras estaba en el centro comunitario local ayudando a clasificar donaciones, una mujer llamada Carol se me acercó. Era más o menos de mi edad, quizás un poco más joven, con una mirada cansada que aún denotaba bondad. Me dijo que me había visto en un noticiero local. Habían cubierto mi historia brevemente después de que la solicitud de tutela se hiciera pública. No esperaba que llegara a nadie más allá de ese barrio, pero al parecer, así fue. Me contó que su hija había hecho algo similar, no las cámaras ni la parte legal, sino la crueldad silenciosa que se esconde tras la cortesía. Dijo, ojalá hubiera sabido qué hacer antes. Simplemente, no sabía cómo defenderme. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, mientras lavaba los platos, pensé en cuántas personas deben vivir esa misma historia silenciosa, creyendo que mantienen la paz cuando, en realidad, están siendo borradas. Así empezó el grupo de apoyo. Al principio, éramos solo Carol y yo, sentadas con el té en la mesa de la cocina, compartiendo historias. Luego trajo a una amiga. Y esa amiga trajo a otra. Pronto, éramos 8, todas personas mayores, todas con historias que me resultaban demasiado familiares. Algunas habían sido manipuladas para ceder propiedades. Otras vivían con hijos adultos que las trataban como si fueran empleados en lugar de padres. Nos reuníamos todos los jueves por la noche, aquí mismo, en mi sala. El aire siempre olía ligeramente a manzanilla y limón. A veces reíamos, otras veces llorábamos, pero sobre todo hablábamos. Les enseñé a documentar cosas de forma segura, a instalar cámaras pequeñas y económicas o registros de voz, no para causar problemas, sino para protegerse. No les estoy enseñando a luchar, les dije una vez. Les estoy enseñando a no moverse y a dejar que la verdad hable. Ese se convirtió en nuestro pequeño lema. Se corrió la voz discretamente. Algunos jóvenes empezaron a ofrecerse como voluntarios para ayudar. Un asistente legal jubilado, un reportero local,
incluso un joven universitario que se ofreció a ayudar con la instalación de la tecnología. Se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. Una noche, mientras el sol se ponía y la habitación brillaba en tonos dorados y ámbar, miré a todos a mi alrededor, sus rostros suaves en la luz tenue, sus manos envolviendo tazas calientes, y me di cuenta de que ya no estaba sola. No como antes. Mi vida, que una vez había sido tan pequeña y sombría, se había ensanchado de nuevo. No les conté nada a Mark ni a Tanya. No hacía falta. Me enteré por ahí de que se habían mudado a otra ciudad después de vender la vieja casa. No hemos hablado desde el día que me fui, y lo acepto. Perdonar no siempre significa reconciliación. A veces solo significa dejar que el pasado ocupe espacio en tu presente. Pero hay una cosa que sí espero, que tal vez, algún día, mi hijo recuerde y comprenda lo que intentaba enseñarle. No con sermones ni castigos, sino con la discreción con la que me mantuve firme. La última vez que lo vi fue durante la mediación legal. Parecía cansado, algo mayor. Recuerdo haberle estrechado la mano al final y decirle en voz baja: «Cuida de tu familia, Mark. Eso es todo lo que siempre quise». No dijo mucho, solo asintió con los ojos brillantes. Eso fue suficiente. Hoy en día, mi vida es sencilla. Me despierto temprano, doy de comer a los pájaros y me siento junto a la ventana con mi café. Algunas mañanas escribo pequeñas reflexiones, pensamientos sobre el amor, la dignidad y las extrañas maneras en que la vida regresa. Otras mañanas simplemente escucho la respiración del mundo, el suave zumbido del tráfico, el crujido de los árboles, el leve silbido de una tetera en la cocina. Ya no necesito ruido. He aprendido que la paz no viene del silencio, sino de saber que has hecho lo correcto, aunque nadie te lo agradezca. Una mañana, no hace mucho, volví a hablar con mi esposo, solo en voz alta, al aire. Le hablé del grupo, de las mujeres y los hombres que estaban aprendiendo a valerse por sí mismos. Le dije lo orgulloso que estaría, que por fin entendía lo que quería decir cuando decía, que la verdad hable por sí sola. Sonreí entonces, dándome cuenta de que eso era exactamente lo que había hecho. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, tiñéndolo todo de un suave dorado. Encendí el tocadiscos, su favorito, y dejé que la música llenara la habitación. La melodía se extendía suavemente por la casa, rozando las cortinas, las estanterías, las paredes que ahora volvían a albergar risas. Miré a mi alrededor, mi pequeña cabaña, ese lugar de luz y paz, y pensé, así es la fuerza. No es venganza. No es desafío. Solo una firmeza serena, esa que se fortalece cada vez que la vida intenta doblegarte. Hay quienes creen que el silencio es debilidad, dije en voz baja, mi voz fundiéndose con la música. Pero el silencio también puede ser fortaleza, cuando tienes la paciencia de dejar que la verdad hable por sí sola. Me quedé allí un rato, simplemente escuchando, el suave zumbido del disco, el chirrido del exterior, el latido de una vida finalmente en paz. Si estás escuchando mi historia ahora, si de alguna manera te ha llegado, espero que te quedes con esto. Nunca confundas calma con rendición. A veces, la voz más poderosa que tienes es la que espera. Escucha y elige el momento adecuado para ser escuchada. Y si alguna vez te han hecho sentir pequeño en tu propia casa, recuerda, tu valor no disminuye solo porque alguien más se olvida de cómo verlo. Esta fue mi historia. Mi victoria silenciosa. Si te conmovió, aunque sea un poquito, compártelo. Cuéntaselo a alguien que pueda necesitar escucharlo. Porque la fuerza no siempre grita. A veces, susurra en historias como esta. Y si quieres saber más, te invitamos a quedarte un rato. Hay más historias que contar. Hasta la próxima. Cuida tu paz. Vale más que cualquier otra cosa.